En el sistema de urgencia, cuando tú asistes por alguna molestia en el oído, la mayoría de las veces, 90-95% de las veces, te recetan antibiótico. ¿Por qué? Porque caes en la categoría de tener otitis media aguda que necesita antibiótico para tratarse, pero no es cierto. O sea, tú tienes un error ahí del 50%. Entonces, a toda esa gente que le están recetando antibióticos realmente no debería. Y ahí, por ejemplo, tiene muchísima aplicación nuestro sistema porque va a apoyar la toma de decisión y le va a decir, no, mira, Mm. no es esto lo que está pasando, es esta otra patología, te recomiendo que lo revises o lo evalúes. Entonces, tratar de disminuir, por ejemplo, el uso de antibióticos en los servicios de urgencia. Bienvenidas a Tech Tertulia, AI en Beyond. ¿Quiénes somos nosotras? Somos Evelyn. Y Diana, a las dos nos interesan los temas de tecnología e inteligencia artificial. Si quieres saber más sobre nosotras, solo tienes que escuchar nuestra edición cero. Y bueno, el día de hoy vamos a estar explorando dos temas fascinantes, entre ellos también sus aplicaciones, que son Computer Vision por un lado y Large Language Models, sí, los LLMs tan famosos, aplicados a la medicina. Así que quédense con nosotras porque van a tener a una persona, una profesional, una experta en muchas de las áreas. Nos encantó conversar con ella justo hace unos minutos. Y también, solamente antes de eso, y para darle paso a Evi para que nos presente a nuestro speaker de hoy, tenemos también a nuestros sponsors. No nos olvidemos de, por ejemplo, WN, Agencia de Marketing, Diseño y Edición, quienes se encargan de nuestra producción, de nuestra imagen, diseño y, por supuesto, el manejo de redes sociales. También contamos con el sponsor de la Red de Mujeres Matemáticas Ecuatorianas, quienes nos brindan su apoyo principalmente con la difusión de este podcast. Y con esto, ahora sí les doy paso a Avi para que nos presente a nuestro speaker de hoy. Ok, muchas gracias, Dianita. Y sí, hoy estamos súper contentas de tener a la doctora Michelle Vizcaíno con nosotras. Voy a leer un poquito acerca de sus logros. Ella es doctora en ingeniería electrónica, le apasiona crear tecnología de punta para aplicaciones médicas. Ella ha desarrollado Amira. Este es un sistema CADX que nos explicará después de qué se trata. Este es un sistema de última generación para enfermedades otorrino. Ha canalizado esta pasión hacia el emprendimiento fundando Simbiótica, que es su primera startup. Su experiencia radica en la integración del aprendizaje automático o machine learning, la visión por ordenador, que sería computer vision, y la robótica para el análisis de imágenes médicas. Entonces, les quería explicar a todos nuestros oyentes también cómo va a ser la estructura de nuestra entrevista para que se queden. Vamos a tener básicamente tres bloques. El primero vamos a hablar sobre la parte de computer vision aplicado a la medicina. En nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre estas tan afamadas Large Language Models, los LLMs. Y por último, también quédense porque vamos a hablar de una parte súper interesante que es la de los negocios y la del emprendimiento. Para terminar, nosotros siempre nos gusta preguntar también a nuestro invitado, invitada, sus consejos para tener una carrera muy exitosa en esta área de inteligencia artificial y también para que nos diga, para que nos cuente qué es lo que piensa que pasará con esta área en 5 años, para que nos diga básicamente sus predicciones para el futuro. Entonces, quédense porque esto va a estar súper interesante. Aparte de esto, sí, no se olviden que tenemos un segundo video y que vamos a tener estas charlas súper geniales con nuestra gran invitada. Entonces, muchas gracias, Michelle, por estar el día de hoy aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Evelyn y Dianita, por la introducción. Me siento muy emocionada. Es la primera vez, creo, que escucho como la introducción acerca de lo que hago y demás, así que me gustó mucho. Muchas gracias, fue una linda sorpresa. Normalmente nos piden que enviemos la bio, ¿cierto? Y uno le toca escribir la bio, pero en esta oportunidad me sorprendieron haciéndolo ustedes, así que muchas gracias por ello. Me siento súper cómoda y súper feliz y honrada también de estar con ustedes acá. Oh, maravilloso, no, gracias a ti, Michelle, de verdad es un gusto y un honor tenerte acá en este espacio. Sí que estoy segura que todas las personas que nos están escuchando también van a sacar el provecho de todo lo que nos vas a contar el día de hoy. Y bueno, nada más, vamos a ir justamente un recorderis aquí rapidito de
También van a encontrar el link de la segunda parte en la descripción, así que no hay excusa de que se pierdan el segundo video. Así que van a encontrar en la descripción el link directo para que vayan allá. Y recordarles que estamos hablando de Computer Vision y LLMs, así que si quieren saber más de qué se trata, sigan con nosotros. Y por supuesto vamos a tener por ahí un juego al final, el juego de la pregunta. Para los que ya nos han visto en otros videos, ya saben de lo que se trata, y para los que no, pues ahí les dejo la duda. Y por supuesto, ahora vamos con una preguntita de rompehielo, Michelle, que siempre les hacemos a nuestras invitadas, a nuestros invitados. Cuéntanos algo que la mayoría de la gente no sepa de ti, que tal vez tenga algo de relación con la inteligencia artificial. Ya. Bueno, quizá algo que no muchos saben, de hecho en particular creo que nadie, em, saben que este dicho que dice que lo que te corresponde a ti, ni aunque te quites, ni aunque te pongas, básicamente me sucedió a mí con justamente el área en la que estoy trabajando ahora. Hace mucho tiempo, bueno, primero yo soy la hija mayor de tres hermanos. De hecho, mis hermanos y yo somos de primera generación que tiene acceso a la educación superior, así que en el momento de escoger la carrera de pregrado, recuerdo, mis padres nunca fueron esos de un poco forzarte a decir, ah, bueno, esta carrera o esta. No, 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 porque tenían el dicho de que cada uno tiene que vivir o escoger con lo que quiere vivir, porque básicamente de eso vamos a vivir, así que, pero sí habían mensajes subliminales de mi papá sobre todo, oye, ¿no te apasiona la medicina? ¿Será que tú tienes buena memoria? Y yo para ese momento ya había escogido, no sé si recuerdan, antes habían como que estos, que era o físico matemático o biología o Es sociales. verdad. Para ese Sí. entonces ya había escogido físico matemático, entonces yo le decía, no, es muy tarde, ya no puedo, olvídese, ya no me puedo pasar a la medicina. Bueno, finalmente decidí hacer como un tour por las distintas universidades, a ver qué tipo de ingeniería, porque hay muchas ingenierías, muchas ramas, así que no tenía ni idea de cuál seguir. Y tomé unas pruebas vocacionales en la Universidad Central. De hecho, son muy buenas. Yo creo que ya no existen, pero era una semana de pruebas y al final te decían qué tipo de vocación seguir. Al final, cuando ya pasé toda la ronda de pruebas, me dijeron, bueno, ¿tú eres muy buena para medicina o para la ingeniería? Y yo nuevamente, no, no puedo seguir en medicina Wow. porque ya es Premonición. tarde, ya es muy tarde, así que no se puede. Bueno, cuento largo, cuento corto, ya en el doctorado había seguido ingeniería electrónica, mi pasión era la robótica, y estaba en un grupo de investigación donde trabajan mucho con robótica móvil, pero con aplicación en la agricultura de precisión. Yo decidí escoger este grupo de investigación porque dije, bueno, en Ecuador, un país agrónomo, perfecto, me gusta la robótica móvil, perfecto, voy a poder desarrollar mi carrera en el país, así que maravilloso. Y aquí viene la historia interesante, ¿no? En una de las sesiones con mi supervisor o mi profesor guía, estaba muy frustrado y me decía, Michelle, no puede ser posible. Tenía un problema de oído, había visitado a un médico general y también había visitado a varios médicos otorrinos, cuatro o cinco, ninguno había dado con el diagnóstico. Le tocó viajar a Santiago, nosotros estábamos en Valparaíso, como a 2 horas en bus o en auto, y estaba peleándose con la aseguranza o el insurance médico que tenía que pagar porque ya había visto a varios médicos y me decía, ¿cómo puede ser posible que no desarrollemos tecnología para apoyar a estos médicos? ¿Cómo puede ser posible que tuve que pasar por cuatro o cinco hasta llegar a un diagnóstico? Y me hizo la pregunta, nunca me lo voy a olvidar, Michelle, ¿tú crees que la tecnología que también que ayuda al agrícola, al agricultor, al agrónomo, puede ayudarle de la misma forma al médico? Yo no tenía ni idea, pero lógicamente respondí y dije, bueno, o sea, yo pienso que sí, al final al agricultor tú le ayudas a la toma de decisiones para Claro. mejorar la estimación. ¿Por qué no el médico? ¿Por qué no? Si al igual es un profesional, ¿cierto? Y la tecnología debería estar al servicio. Y ahí partió y me alcanzó nuevamente la medicina. Yo trabajo la Wow. tiempo en un hospital. Y trabajo desde ahí, conozco la terminología médica, comparto con los médicos. Entonces, de hecho, a veces, ahora ya que tanto he trabajado con imágenes del oído y demás, puedo mirar, digo, o sea, no es un diagnóstico como tal, pero puedo decirte, mira, ¿sabes qué? Tienes esta otitis, es mejor que vayas al médico por tal antibiótico. De alguna forma la medicina me alcanzó. Estoy trabajando en este campo ya hace 7 años, así que ni aunque te quites ni aunque te pongas, ahí va a estar si es para ti.
Te alcanzó, ¡Wow! ¡Qué te hermosa alcanzó. historia, Michelle! De Sí. verdad. Bien, esos papás, solo para marcar y decirles que muchas, o sea, de verdad, a veces los padres tomen un papel muy protagónico y es la primera vez que, si no estoy mal, Evi, que generalmente nos cuenta la historia de los profesores, cómo el profesor influenció en la carrera X. Pero esta vez son los papás, ¿no? De cierta forma, así que ahí les damos una felicitación que seguro van a ver este video también, esperamos. Sí, totalmente. Yo les felicitaría porque no es normal en nuestro tipo de papás. Es más de los que te dicen como deberías hacer esto o el otro. Así que súper bien, ¿ah? Súper bien. Ok, Chévere. sí, entonces no sé si continuamos a la siguiente pregunta. De aquí ya vamos un poquito a centrarnos más en lo que son tus proyectos. Pero bueno, nos contaste un poquito de la historia de cómo entraste, pero tal vez, no sé, ¿tienes alguna otra historia que te diga que despertó tu interés exacto en aplicar inteligencia artificial a la medicina? ¿Por qué este interés por este campo en específico de la informática? Sí. Bueno, en verdad pasa que en ese entonces fue la primera vez que empecé a ver que había opción de implementar tecnología en la medicina. No sabía lo complicado que era porque estaba un poco más involucrada en agricultura de precisión, era el grupo de investigación por excelencia y trabajaba en ese tema. Y lo que sucede en Chile en particular es que por esos meses hay una rendición de cuentas públicas en donde dicen, bueno, en diferentes áreas, pero en particular en medicina, tienen una gran brecha o falta de especialistas médicos en Chile, para ese entonces, que era como el 2018, y están proponiendo un proyecto para cubrir esta brecha de médicos especialistas. Y entonces lanzan muchos números, por ejemplo, que tienen grandes listas de espera. Una de las segundas listas de espera que tiene Chile es otorrinolaringología. Existe una deficiencia de médicos especialistas y poder entrenar al médico o entrenar a estos especialistas tomaba mucho tiempo y también era costoso para el Estado. Entonces buscaban alternativas para ver cómo podemos hacer que quizás si no tenemos médicos especialistas, pero a través de la tecnología ayudar a los médicos generales que puedan dar un diagnóstico, que puedan apoyarse en la tecnología para realizar el proceso diagnóstico. Entonces, me pareció súper fascinante cómo efectiva desde la ciencia podías resolver problemas reales. Y era algo que yo buscaba desde el pregrado, ¿no? Porque a veces uno mira electrónica, ya, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo aplico en verdad? ¿Cómo esto llega a la sociedad? Y cuando me puse a mirar números, me puse a ver el impacto que tenía de aplicar esta tecnología y de poder proponer soluciones, fue increíble. O sea, yo no volví a mirar nada más, aunque mi grupo de investigación, de hecho yo era la única que trabajaba en medicina, también la única mujer y todos los demás miraban remote sensing, agricultura de precisión. Yo no volví a decir que no, o sea, a mirar a otro lado. Me quedé en esta área y me gustó muchísimo. Por supuesto, a mí me encantaba la ingeniería electrónica. Tengo una linda anécdota ahí que justo para entrar a las universidades, como no sabía qué ingeniería seguir, no sé cómo fue, no sé qué nivel de madurez tenía a los 18 años, pero dije, voy a darme un tour por las universidades, posibles universidades que quisiera, eran públicas, como que ahí marqué los días donde habían estas casas abiertas y Mm. fui a la Universidad Central, a la ESPE, a la Politécnica. Y recorrí la Politécnica en la Casa Abierta, me encantó química, luego fui a mecánica, recuerdo que en mecánica uno de los chicos que estaba como Verol exponiendo me decía, es súper linda la carrera, pero la verdad es que no hay muchas mujeres, creo que hay una o dos, no sé qué tan bien te vas a sentir, qué tan cómoda te vas a sentir. Y yo le decía, no, no me importa, o sea, no me interesa eso de que hayan pocas o muchas, voy. Ujú. Pero llegué, la última visita fue a ingeniería electrónica y miré estaban haciendo una casa abierta de robots, miré los seguidores de carrera, también tenían unos robotcitos móviles ahí moviéndose y yo dije, de aquí soy, o sea, canta esto y no puedo, aquí me quedo. Y fue así, efectivamente me seguí finalmente ingeniería electrónica y demás. Y bueno, en el doctorado, la historia que ya les conté. Qué locura, pero saben que me acabo de dar cuenta que ya somos tres de las que estamos, no, cuatro.
4 personas en nuestro podcast que hemos sido reclutadas en estas casas abiertas. Tuvimos Sí, nuestra primera entrevistada, Katy, que por cierto también está en también. inteligencia artificial aplicada a la medicina. Eh, y yo también, Dianita, que también fue casi que Sí. reclutada, convencida, O sea, convencidas en estas casas abiertas. ¡Qué locura! ¿cómo? Sí, no, definitivamente yo siento que si la Politécnica está escuchando esto y dejaron de ser las casas abiertas, ¿por qué? Y si lo están Háganlo. haciendo, háganlo más seguido. Totalmente, sí, exacto. Sí, no, súper bien, súper bien. Y gracias por compartirnos esa historia, Michelle. Creo que por ahí vamos entonces a ir conectando y justo vamos entrando ahora en materia, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hablar justamente, digamos, de una parte que nos vas a ir tú comentando un poquito más, es este lado de justamente del área de otorrino, que está vinculado con el computer vision. Entonces, aquí tal vez para introducir el tema, cuéntanos más sobre estos proyectos o este proyecto en particular. Cómo fue, cómo se fue dando, lo que nos puedas contar y de ahí te vamos haciendo algunas preguntas quizás un poquito más técnicas o tal vez un poco más de explicación, dependiendo de lo que vayamos escuchando de ti. Ujú. Ya. Bueno, efectivamente les contaba hace un ratito que justo en Chile salió esta información y uno empezaba a ver, bueno, qué listas de espera, qué especialidades médicas. Computer Vision también está muy relacionado con los datos digitales, ¿cierto? Entonces, ¿en qué especialidad médica o con qué especialidad médica yo puedo trabajar con los datos digitales? Y empezamos un poquito a establecer el problema, la necesidad también, lo que nos motiva. Pero algo fundamental aquí es que a diferencia de muchos campos, yo sé que en agricultura de precisión también necesitas al agrónomo, al experto que te vaya guiando, pero en medicina en particular es fundamental el rol del médico, es fundamental tener al experto que te acompaña durante todo el proceso, desde el planteamiento del proyecto, de los protocolos, es muy diferente el trato que le das a los datos, cómo los almacenas, cómo los trabajas, cómo presentas los resultados. Entonces era fundamental encontrar esta pieza clave al médico, el experto que nos pueda acompañar en este proceso. Y muchos dijeron que no, muchos cerraron la puerta porque en ese momento había mucha resistencia. Ahora ha cambiado totalmente con ChatGPT. OpenAI democratizó un poco la inteligencia artificial, pero previo a esto, los médicos no confiaban, desconocían y había mucha incredulidad. Incluso también resistencia por el tema de, no, es que la inteligencia artificial se equivoca, la inteligencia artificial, yo lo hago mucho mejor. Y entonces, pero sin embargo encontramos a una persona excepcional. Es un médico cirujano otorrino que él trabaja todo en Linux. Ya normalmente la gente trabaja en Windows y está acostumbrada, acoplada, pero él trabaja en Linux y tú para instalar programas y demás tienes que utilizar la línea de comandos. Entonces, él lo hacía desde la línea de comandos y se le rompía el sistema, él lo volvía a instalar y creaba aplicaciones desde Docker y era increíble. Yo nunca me lo pude haber imaginado, pero cuando empezamos a conversar, la frase espectacular que me dijo fue, si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer. O sea, no es posible que nadie lo haga, seguramente, así que mejor lo hacemos nosotros. Y yo, vamos, por supuesto, estaba muy emocionada y enamorada también de la propuesta, así que partimos. Nos encontramos varios desafíos. El primero es que en otorrinolaringología el procedimiento tradicional no incluía la digitalización de datos. Entonces, cuando uno va al otorrino, pasa una entrevista y luego el otorrino le hace una examinación física con un otoscopio manual. Y después, a través de la experiencia, y también ahí incluye la subjetividad del médico, ¿cierto? Te puede dar el diagnóstico, quizá te refiera a más exámenes como una audiometría, pero a la final todo depende del médico. Pero no teníamos datos digitales para trabajarlos, para incorporar ahí tecnología. Entonces, nosotros fuimos pioneros en introducir un otoscopio digital. No lo desarrollamos nosotros, viene de una empresa sudafricana. Introducimos el otoscopio digital en el procedimiento, en la consulta clínica, y establecimos un protocolo para adquirir adquirir datos a través de este otoscopio. Entonces, ahí igual hubo resistencia. Recuerdo haber estado en el hospital mostrándoles a los médicos otorrinos, sobre todo a estos entes más experimentados, con mucha presencia, y decirme, no, esto no va a funcionar, no voy a poder ver nada en el oído con esto, no, no va a funcionar.
Y yo así, pero Oh, espéreme, no. espéreme, le prendo, usted le ve y usted me dice. Y efectivamente pasó. De hecho, me hubiera encantado que alguien estuviera grabando ese momento. Em, Él me decía que no, que no y que no. Y yo le decía, deme una oportunidad. Yo prendo el sensor, a la final es una cámara, ¿cierto? Prendo el sensor, conecta el computador y usted lo mira. Si es que y luego me dice. Y efectivamente fue así. Lo miró y dijo, bueno, sí se ve. Ah, bueno, sí, así puede funcionar, pero hasta que no lo crea, no lo creo. Y empezaron a colaborar más, se integraron más. Ya no solamente era este médico genial, sino estos otros personajes se empezaron a incorporar. Tú tienes que pasar por una revisión de comité de ética para plantear cualquier proyecto que trabaje con seres humanos. Se hizo la aprobación y empezamos a adquirir datos proponiendo este sistema de adquisición que se acoplaba a la consulta clínica y no eso era un punto importante, no cambias el proceso, sobre todo para que la adopción sea sencilla, ¿cierto? No cambias el proceso de diagnóstico al médico, porque si le modificas algo, él ya va a tener resistencia a la nueva tecnología, va a decir, no, porque me estás modificando, yo lo quiero como siempre lo hago. Entonces nos acoplamos al flujo de trabajo y empezamos con la adquisición de datos. Este proceso duró cerca de un año y medio, pues nosotros empezamos a probar ya nuestros algoritmos a los primeros 6 meses. Estábamos deseosos de probar de tener esta primera prueba de concepto, a ver si funcionaba, porque esto es algo importante que no lo mencioné, pero cuando se planteó el proyecto no habían bases de datos públicas, habían muy pocos estudios relativos a este tema, a proponer un sistema de asistencia por computador, ese es el KDX, sistema de Computer Aided Assistant para el diagnóstico. Entonces no había mucho, era muy incipiente el tema y por eso teníamos que crear nuestra propia base de datos, teníamos que modificar un poco este proceso clínico introduciendo el otoscopio digital. Y así partió. Entonces pudimos, a los primeros 6 meses de recolectar datos, empezamos a proponer algoritmos, los primerísimos, para ver si funcionaba con Machine Learning. Primero empezamos, era lo que al inicio empecé a mirar. El Machine Learning y en particular los algoritmos que yo utilicé, la máquina de soporte vectorial, árboles de decisión, son algoritmos clásicos ya que trabajan muy bien con bases de datos no tan grandes, ya no como las redes neuronales que sí necesitas grandes cantidades de datos para alcanzar una precisión, un performance relativamente aceptable. Entonces, empecé a trabajar con esos, nos dieron buenos resultados. El médico otorrino experimentado alcanza una precisión, esto está documentado, del 70%. Entonces, el 70% de las veces em, atina le atina al diagnóstico, ¿cierto? Pero tiene un error del 30%. Un médico, Wow, súper sí, alto, ¿no? sí, O sea, súper alto el 30% de error. el error. El médico general le atina el 50% de las veces en el Wow, ok, Oh, por ya, Dios, ok, estamos hablando. 20%, 20. Eso es que esa es la diferencia. Una cosa es como, yo incluso pensaría, ok, 70% no es tanto para los modelos que yo uso, que no son en medicina, ¿no? Pero cuando dices en comparación con un médico que le atina 50% casi que al azar, o sea, si nos ponemos a pensar es casi que al azar, entonces la diferencia es grande. Un 20% más es una diferencia grande. Y esto se complica más en los sistemas de urgencia. Por ejemplo, esto es un datazo, no sé si muchos lo conocen. En el sistema de urgencia, cuando tú asistes por alguna molestia en el oído, la mayoría de las veces, 90-95% de las veces, te recetan antibiótico. ¿Por qué? Porque caes en la categoría de tener otitis media aguda que necesita antibiótico para tratarse, pero no es cierto. O sea, tú tienes un error ahí del 50%. Entonces, a toda esa gente que le están recetando antibióticos realmente no debería. Y ahí, por ejemplo, tiene muchísima aplicación nuestro sistema porque va a apoyar la toma de decisión y le va a decir, no, mira, Wow. no es esto lo que está pasando, es esta otra patología, te recomiendo que lo revises o lo evalúes. Entonces, tratar de disminuir, por ejemplo, el uso de antibióticos en los servicios de urgencia. Em, bueno, entonces fue por ahí eso.
Ya, Yo tenía yo una tengo duda. preguntas. Ah, Oh, ya, ok. vamos. Voy a hacer una chiquita rapidito, sí, es que ya nos vas a ver, Go, Michelle, por aquí, que tenemos millón de dudas, pero yo voy con una chiquita. go. ¿Por qué el porcentaje es tan alto? O sea, ¿por qué se equivocan tanto? ¿Porque no tienen visibilidad? ¿Porque el ojo humano no percibe algunas cosas? Porque, o sea, bueno, hay muchas razones, pero no sé, trato de entender cuál es la razón por tener un porcentaje tan bajo, ¿no? Es súper interesante. Bueno, en verdad depende también de el contexto. Por ejemplo, en Chile, que tiene esta geografía particular que es alargadita y delgada, ¿cierto? La mayoría de la población se concentra en las áreas centrales y asimismo los médicos especialistas. Entonces, las comunidades más alejadas solo pueden tener acceso rápido, de alguna forma, al médico general. Y el médico general le toca solucionar o tiene obligación de solucionar la patología de esta persona, aunque no haya recibido el conocimiento especialista. Y ese es uno de los puntos. El médico general es un médico general y no está capacitado como tal, no ha tenido el suficiente entrenamiento para diagnosticar este tipo de patologías que son más de especialista. Sin embargo, le toca resolver, tiene que dar alguna solución para estos casos, por ejemplo, que no tiene acceso. Y es justo, y eso se conecta justamente con que Chile, y no solamente Chile, es un dato interesante, tiene esta falta de especialistas médicos. Eso y le pasa a Estados Unidos, le pasa a otros países de primer mundo como Escocia, también tiene falta de especialistas otorrinolaringólogos. Entonces, esa es una de las causas, no están entrenados. Y en el caso de algunos otorrinos, que les decía al inicio esta historia de que mi profesor pasó por varios médicos otorrinos y ninguno le atinó, es también porque hay algunas patologías que son complejas y que necesitan la expertise del médico o haber superado una curva de aprendizaje para poder diagnosticar de manera precisa. Entonces, ahí están estos dos factores. Y entonces esto quiere decir que, por ejemplo, se podría utilizar la tecnología no solamente para dar soporte al especialista, pero también a un médico general, si es que no hay ese especialista, como darle tal vez el entrenamiento para usar y que pueda entonces en realidad abrirse para el público, ¿no? Perfecto, exacto, Espectacular. tal cual. Ya, espectacular. Ahora, mi pregunta es un poco más básica. De hecho, lo que yo quiero entender es, hablamos de la tecnología, ¿no? Que estás usando y nos diste unos poquitos ejemplos, pero ¿qué es específicamente lo que hace esta tecnología? Lo que entiendo es como que tal vez detecta diferentes tipos de enfermedades con este otoscopio. Y ahí sí nos perdemos con los términos médicos para que nos expliques también un poquito. Qué es lo que hace específicamente? Sí, efectivamente. Em, el otoscopio digital adquiere video y lo adquiere a color RGB, ¿cierto? Entonces uno puede después extraer imágenes de este video, extraer los fotogramas y procesar esos fotogramas. De manera general, el algoritmo lo que busca es la predicción de una patología a partir del análisis de estas imágenes o este video. Entonces, una primera instancia propusimos estos algoritmos de Machine Learning para predecir 4 patologías, incluida la condición normal. Pero después ya, mientras fuimos adquiriendo más datos, ya podíamos introducir modelos más fuertes, más potentes, como las redes neuronales convolucionales, para aumentar el número de clases, aumentar el número de patologías, es decir, ya podíamos predecir patologías mucho más complejas a partir del análisis de imágenes. En una primera instancia, lo que hacemos, bueno, en el Machine Learning uno hace ingeniería de características, ¿cierto? Entonces busca textura, busca color, bordes, todo eso para que sean únicas de determinada clase, por ejemplo, el oído normal. De hecho, tengo algunas imágenes de cómo se ve un oído normal, cómo se ve un Ah, oído. perfecto, perfecto, Maravilloso, nos encantan las maravilloso. imágenes. Exactamente. Y mientras solamente para estar, para hablar el mismo idioma, patología sería como en idioma simple mortal igual a enfermedad, tal vez, ¿no es cierto? Sí, Como una enfermedad, así, detección de enfermedades. Ok, perfecto. una detección de enfermedades, de distintas enfermedades del oído medio y externo. Y en esta oportunidad, este sistema trabaja con imágenes RGB.
Entonces, aquí está, ¿cierto? Mucho Este mejor. es un ejemplo del sistema, cómo se empezó a adquirir, ¿cierto? Aquí hay un médico otorrino que está adquiriendo los datos. Esto fue en la fase de adquirir datos. Y lo que estábamos intentando grabar encontrar las distintas patologías del oído. Por ejemplo, en este caso, este es un oído que tiene tapón de cera, aquí hay miringoesclerosis, este es un ejemplo de oído normal. Entonces, estas fueron las primeras 4 categorías que el algoritmo predijo a través del proceso de imágenes en RGB y como les mencionaba, miramos texturas. Efectivamente, existe diferencia de textura entre las distintas clases. El color, por ejemplo, en el tapón de seda tienes mucha predominancia de amarillo. Ujú. Y entonces, esto lo trabajamos con algoritmos de Machine Learning y ese fue el primer trabajo y luego ya teníamos muchos más datos y empezamos a introducir también el análisis de video, porque a la final nos dimos cuenta de que cuando el médico te hace la examinación física, no mira solo un punto, como la imagen, la analogía, ¿cierto? Empieza a mirar todos los ángulos de tu oído, de cómo está. Entonces queríamos incorporar esa información también al modelo para poder hacerlo real, para poder convertir a este proceso o para poder introducir a esta tecnología dentro del proceso real de la práctica clínica. Entonces empezamos a trabajar con videos y ahí incluimos las redes neuronales recurrentes, que ya incluyen la información temporal, ya no solamente la información espacial, que son las imágenes, sino ahora también la temporalidad del video, para poder predecir o trabajar a nivel de video. Al final, el performance de todos estos algoritmos fueron muy buenos, en realidad superior al 95%, es decir, que la máquina Wow. es Wow, súper bien. capaz de predecir en un 95%, con un 95% de precisión. Por supuesto, esto hay que combinarlo, el 70% del médico especialista o el 50% del médico general con el 95% de la máquina. Hay que hacer una evaluación clínica para ver efectivamente cuánto mejora. Está cerca del 80-85%. Efectivamente mejoramos la precisión diagnóstica al incorporar tecnología dentro del proceso diagnóstico. Qué locura, qué locura. Yo tengo algunas preguntitas también justamente en esta parte técnica. Tú estabas hablando al principio de que básicamente hicieron un tipo de baseline, ¿no? Para empezar, con detectando estas 4 enfermedades y hablabas de los atributos que utilizan, ¿no es cierto? Como textura, como bordes. Em, Cuando ustedes pasaron ya a la parte de usar Deep Learning, em, también incrementaron sus atributos, o sea, no sé, como que metieron muchas más cosas o fue como con los mismos atributos de manera que se puede comparar, ¿no? Es verdad que Deep Learning mejoró mucho más el performance de los shallow, como le dicen, shallow algorithms de Machine Learning o algo. Sí, efectivamente, a ver, cuando trabajamos con Machine Learning, nosotros tenemos una primera parte que es la ingeniería de características y que a través de descriptores de textura, color, nosotros el ser humano o el computer scientist empieza a diseñar estos algoritmos para encontrar las características más discriminativas que le sirva al predictor o al clasificador. Esto es un poquito ya más técnico. Em, y esta es una primera parte súper importante dentro del machine learning porque si no escoges bien tus descriptores, si no logras encontrar estas características discriminativas, probablemente el desempeño de tu predictor no sea tan bueno. Pero ¿qué pasa con Deep Learning? Deep Learning viene a encapsular todo este proceso. Entonces, nosotros lo que necesitamos es quizás hacer un mínimo preprocesamiento de los datos y alimentar el modelo para obtener la predicción final. En Deep Learning, mucha gente al inicio sobre todo le llamaba como que esta caja negra porque básicamente nosotros alimentábamos el modelo con los datos y obteníamos un resultado y entonces no sabíamos mucho qué estaba pasando entre medio y es algo súper importante en medicina porque tú necesitas, el médico no te cree, el médico Sí. no te dice, sí, mira qué predicción y genial. No, él te pide interpretabilidad. ¿Por qué llegó la máquina a ese resultado? ¿Qué está mirando? ¿Qué está viendo? ¿Qué está analizando? Entonces, inicialmente con el Machine Learning era mucho más sencillo. Tú le decías,
mira, es que aquí está tomando este color, entonces por eso, esta textura, entonces por eso. Con Deep Learning tuvimos ahí un poquito meternos a ver qué está haciendo el modelo y un poco ahí entendemos, ¿cierto? Que las primeras capas de las redes neuronales sí mira lo que hacía antes estos descriptores, empieza a ver bordes y empieza a ver textura, color, pero ya en la parte más alta de la red neuronal empieza a generar mapas y empieza a ver áreas, ya que se llaman las características eh, como más fuertes. Y al final, claro, obtienes la predicción en la última capa. Y de hecho me gustaría mostrarles acá otra imagen que efectivamente tuvimos que aplicar varias librerías para poder mostrarle al médico efectivamente qué es lo que el modelo estaba viendo para que él pueda entender, ah, mira, el modelo está trabajando, está mirando esta porción de la imagen y está considerando esa parte para dar la Mm, predicción final. Entonces, por ejemplo, aquí ya. están nuevamente las cuatro categorías. Y aquí está como un mapa de calor. En este caso, este es otro trabajo. Aquí nos centramos mucho para el análisis espectral más que entero, ¿cierto? RGB. Acá estamos trabajando con distintos canales, viendo cuáles son, cómo la red neuronal o el modelo está respondiendo frente a los distintos tipos de canales de la imagen. Y podemos ver justamente en esta imagencita cómo la red está, qué áreas de la imagen la red considera para la predicción final. Es básicamente un mapita de calor. Entonces, por ejemplo, vemos que algunos modelos, lo que nos interesa, por ejemplo, en este caso es mirar la parte central, lo de afuera no es mucho, es conducto auditivo, entonces no hay Ujú. mucha relevancia. Por ejemplo, este primer modelo que está trabajando con escala de grises lo toma mal, ¿cierto? Está utilizando información incorrecta para hacer la predicción, porque imagínense en este punto de aquí, utiliza el área negra que corresponde al otoscopio. Pero el Mm. canal en azul efectivamente sí considera el área correcta para hacer la predicción. Mm. Tal vez solo la aclaración, ¿no? Que es como un mapa de calor y mientras más rojo vemos es en donde básicamente la red se está enfocando, ¿no? La característica que está Sí. tomando. Súper bien. Y eso quiere decir entonces que coincidió, o sea, lo que un doctor miraría como atributo, como característica para dar su diagnóstico por una enfermedad, es similar a lo que la red neuronal hace. Exacto. Que a la final, Wow. eso es lo que buscamos con la inteligencia artificial, que pueda hacer, ¿cierto? Sobre todo las redes neurales, que pueda emular o hacer estas tareas que nosotros lo hacemos muy bien y que ellas también lo puedan interpretar, clasificar, predecir, y a la final ese es el sentido de la inteligencia artificial. Ya, Wow, wow, gracias qué Michelle increíble. por Ajá. mostrarnos esto. Y entonces, bueno, por acá estamos volviendo un poquito, nos estabas comentando con este proyecto, solamente como para ya cerrarlo, esto nos decías también tras cámaras en la previa, digamos así, que esto salió a la luz, fue un producto que después se terminó comercializando, solamente creo que esa parte de la historia no nos terminaste de contar. Michelle, no sé si quieres concluir esa parte y con eso también te doy las palabras finales para que no se nos vayan, sino para que sepan lo que se viene en el segundo capítulo. Sí, esta investigación al final recibió muchos premios a nivel nacional y también conseguimos un premio a nivel internacional y llamó mucho la atención, había mucha aplicación detrás de eso. Entonces nos abrieron un poquito los ojos y nos dijeron algo súper importante, patenten, tienen que considerar la patente si es algo que es nuevo, lo están implementando recién, incluso están cambiando el proceso o están mejorando el proceso de diagnóstico clínico, habría que patentarlo. Y de ahí salió la idea, bueno, y esto tiene mucho potencial para la aplicación médica. Así nació. Recuerdan que les había comentado que teníamos a este profesor sufriendo porque no podía dar con el diagnóstico rápido. Entonces, claro, ¿por qué no lo llevamos y lo convertimos en un producto? Y bueno, ahí nosotros nos enfrentamos a varios desafíos, sacarlo del artículo y convertirlo en un producto que la gente lo pueda utilizar es todo un desafío. Hubieron que hacer consideraciones, no solamente trabajar con imágenes, sino también hay que trabajar, porque el médico no solamente considera las imágenes, sino también la primera entrevista que nos hacen, la temperatura, los datos, la sintomatología. Entonces, ahí empezamos a evolucionar hacia un modelo multimodal
multimodal, que no considere únicamente las imágenes, sino también esta otra información y que pueda integrar todo esto para mejorar y poder brindar un producto, un modelo mucho más completo e integral. Maravilloso. Y gracias por contarnos, porque nos hubiéramos quedado con las ascuas de qué pasó después de esto, cuánto. Y ahora nos dices un montón de cosas interesantes, sobre todo de todos el impacto que esto causó, y gracias por compartirnos esto, Michelle. Bueno, quédense con nosotros porque seguimos en la parte 2 y justamente vamos a avanzar hablando de esto un poquito más a la parte multimodal. Michelle nos va a comentar un poco más hacia los Large Language Models y también lo que está trabajando actualmente en su postdoctorado. Y precisamente ahí vamos a hablar también de la parte del negocio, porque como saben, Michelle es la CEO de la startup Simbiótica, entonces también queremos conocer cómo ha sido pasar de la academia a los negocios, a la startup, al emprendimiento, a la innovación. Y eso también es clave, sobre todo para muchas personas que nos están escuchando, seguro que sí, que quieren también salir y dicen, bueno, yo estoy haciendo esto, ¿no? En la parte tecnológica, ¿cómo lo puedo sacar a la industria? Quédense porque vienen muchísimas cosas interesantes. Aparte, también tenemos nuestro segmento de Hot Sauce, ¿no es cierto, Evi? El tema de sociedad, ética y, por supuesto, la parte de proyección a futuro. Así que eso y mucho más vamos a encontrar en este segundo episodio. El link en la descripción, así que no hay excusa, solo denle clic y nos encontrarán allá. Muchas gracias.